Mensaje para la iglesia de hoy. Dios en su amor y en su misericordia sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento y lo hace de diferentes formas. Hoy reflexionaremos sobre la trágica historia de Jonás. Trágica historia porque revela su desobediencia para con Dios, revela su rebeldía para con Dios, revela su maldad para con Dios. Ese es el corazón del ser humano hoy en día. Ese es el corazón que posiblemente usted tenga. Ese es el corazón que posiblemente yo tenga. Y en esta mañana vamos a reflexionar bajo el tema la desobediencia a Dios y sus consecuencias. Como primer punto, vemos que Jonás hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. En el versículo 2 del capítulo 1, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esa era la orden de Dios para con Jonás. Pero Jonás, en su rebeldía, en su maldad, como hoy en día nosotros, estimados hermanos, revelamos nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra maldad, nuestra deslealtad para con Dios. En el versículo 3 dice que Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Hoy en día, estimados hermanos y amigos que me están escuchando por este medio, huimos delante de Dios, huimos delante de la presencia de Dios, huimos del propósito, del plan perfecto de Dios en nuestras vidas y huimos de la presencia de Dios. Pero ¿por qué huimos? ¿Por qué somos tan rebeldes y no acatamos el llamado de Dios a la primera orden de que Dios nos dice? Lo ideal, estimados hermanos, es que Jonás hubiera dicho: sí, mi Señor. Así como Samuel le dijo: sí, mi Señor, heme aquí, mi Señor. Pero Jonás fue todo lo contrario. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Muchas veces, estimados hermanos, huimos de la presencia de Dios con nuestras actitudes. Huimos de la presencia de Dios por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Dios nos dice: ve por aquí, y nosotros nos vamos por allá. Dios nos dice: ve allá, y nosotros vamos acá. Pero ¿por qué nos portamos nosotros rebeldes para con Dios? ¿Por qué somos tan desobedientes para con Dios? Me pregunto, ¿qué mal nos ha hecho Dios para que nosotros seamos desobedientes y rebeldes para con Él? ¿Acaso su misericordia no está con nosotros? ¿Acaso no vemos la bondad y la generosidad de Dios para con nosotros? Pero Jonás hizo todo lo malo. Jonás hizo todo lo perverso. Jonás hizo todo lo desagradable a Dios, la desobediencia, desobedeció a Dios. Y muchas veces nosotros desobedecemos a Dios. Jonás no quiso obedecer a Dios. Muchas veces Dios nos llama a que nos arrepintamos y nosotros no queremos arrepentirnos. Muchas veces Dios nos llama a salir del pecado y nosotros no queremos salir del pecado. Queremos estar metidos en el pecado, queremos estar metidos en el adulterio, queremos estar metidos en la fornicación, queremos estar metidos en el pleito, queremos estar metidos en el rencor, en el odio, en la lascivia, en la concupiscencia, en la lujuria y en todo pecado de prostitución. En todo lo malo queremos estar metidos, pero Dios nos llama. Pero nosotros somos los desobedientes que no acatamos la orden de Dios. Jonás no acató la orden de Dios. Hoy en día, estimados hermanos, Dios te está hablando y te está diciendo, te está dando una orden: sal del pecado, obedece, hijo mío, dice Dios. Como punto número 2, la desobediencia trajo malas consecuencias a Jonás. La desobediencia trajo malas consecuencias a Jonás. Y es que la ley de Dios es tan clara, estimados hermanos: de lo que usted siembra, usted va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Muchas veces vemos la mano de Dios airada con nosotros.
Y como no hay discernimiento de espíritu, nosotros pensamos que es la mano del diablo, que es la mano del enemigo atormentándonos. Sin embargo, es la mano de Dios perturbándonos, atormentándonos, atribulándonos. En el versículo 4 vemos ese poder de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo eso, estimados hermanos? El poder de Dios. Esas son las consecuencias de nuestro pecado. Esas es nuestras consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra maldad, de nuestra rebeldía, de querer seguir nuestros propios caminos. Y en la vida, estimados hermanos, si usted es hijo de Dios, usted no puede seguir su propio camino. El camino ya está dado por Dios, el camino ya está, son las sendas antiguas, es el camino de la santidad, de la obediencia, del amor para con Dios. No podemos seguir nuestros propios deseos, estimados hermanos, y eso es lo que hizo Jonás. Siguió su propio deseo, siguió su propio afán, su propio deseo en la carne. Pero ese deseo infernal de Jonás trajo consecuencias, porque el pecado, estimados hermanos, la desobediencia trae consecuencias. Y lo hemos visto, que en el versículo 4 Dios extiende su mano y dice ahí: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que los marineros tuvieron miedo, pensaron que la nave se iba a partir. En el versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En este versículo 5 vemos cosas terribles. Vemos que por causa de nuestra desobediencia afectamos a otras personas. Eso fue la causa de la desobediencia de Jonás. Afectó a toda una tripulación. Y la nave estaba al borde de destruirse por causa de un pecado, por causa de una desobediencia, por causa de una rebeldía. Afectamos a otras personas. Ahora bien, estimados hermanos, ¿a quién estamos afectando nosotros por nuestra desobediencia? ¿A quién estamos afectando a nosotros por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por nuestro pecado? ¿A quién estamos afectando nosotros porque no queremos abandonar el pecado? Porque no queremos dejar ese deleite de la carne. Y hay consecuencias, estimados hermanos. Cuando usted es hijo de Dios, hay consecuencias. Y las consecuencias las vemos en este capítulo de Jonás, capítulo 1. Que la desobediencia trajo a Jonás tempestad, trajo a Jonás desgracia, porque aquí, estimados hermanos, lo que vemos es desgracia total, vemos tempestad total, vemos oscuridad total, vemos terribles problemas por nuestra desobediencia. ¿A quién estamos afectando? ¿Estarás afectando a tu esposa? Mujer, ¿estarás afectando a tu esposo? Hijos, ¿estarán afectando ustedes a sus padres? Padres, ¿estarán afectando ustedes a sus hijos por su desobediencia? ¿Estarán afectando a ustedes por su maldad a sus seres queridos? ¿Estaremos nosotros afectando a nuestra familia por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, por nuestra rebeldía, por no querer soltar el pecado? Hoy Dios te dice en esta mañana: suelta el pecado, porque ese pecado es camino de muerte, ese pecado es camino de destrucción para ti y para los tuyos. Y lo más triste de este caso, estimados hermanos, es que un siervo de Dios sea rebelde. Es que un siervo de Dios sea desobediente. Lo más triste es ver eso, que una persona que esté alabando a Dios sea desobediente y no escuche la voz de Dios. Que no escuche la voz de Dios que le diga: sal del pecado, hijo mío. Sal de la desobediencia, sal de ese pecado que te está llevando al infierno y te está llevando a los tuyos, porque la paga del pecado es muerte y hay consecuencias, estimados hermanos. Eso es lo más triste, que cuando un siervo de Dios entra en rebeldía,
Eso es infernal, estimados hermanos. En el versículo 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. El mar estaba embravecido más y más, estimados hermanos. Vemos que la mano de Dios ahí está moviendo, trayendo dificultades para que usted y yo entendamos. Ahí depende de nosotros si queremos entender y reconocer la mano de Dios cuando la mano de Dios está moviendo. Él respondió, y aquí está, mire, estimados hermanos, dice en el versículo 12, Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa, escuche bien, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí están las consecuencias, estimados hermanos. No solo para Jonás. Jonás estaba afectando a la tripulación. Jonás estaba afectando a otras personas. Tú estás afectando a tus seres queridos. A esas personas que están más cerca de ti, tú las estás afectando por tu desobediencia, por tu maldad, por tu rebeldía, por no escuchar la voz de Dios que te dice: apártate del pecado, apártate de la iniquidad, que ese camino es camino de muerte, camino de perdición. Y ahí vemos, Jonás le dice: todo este mal que ha venido sobre ustedes, sobre vosotros, es por mi causa. Yo sé, dice, yo sé que por mi causa, dice Jonás, ha venido esta gran tempestad. Estimados hermanos, Dios no quiere destruirte. Dios no quiere destruir también a tu familia. Dios no quiere, estimados hermanos, destruirnos a nosotros ni a las personas que nosotros amamos. Pero ahí están las consecuencias de la desobediencia. Punto número 3. Jonás toca fondo es cuando clama a Dios. Jonás toca fondo y es cuando clama a Dios. Pero ¿por qué llegar hasta ese momento, estimados hermanos? Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Él para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Pero es nuestra rebeldía, es nuestra terquedad, es nuestra maldad que nos consume. Es nuestra maldad la que nos trae la desgracia a nuestras vidas y muchas veces afectamos a otros. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez. Pero ¿por qué llegar a esas circunstancias? ¿Por qué llegar a ese momento de dificultad, de tempestad en nuestras vidas? Cuando la palabra de Dios dice que los pensamientos de Él son de bien y no de mal para nosotros. Dios no quiere, estimados hermanos, que nosotros estemos en tribulación. Dios no quiere que nosotros estemos en la tempestad. Pero es la desobediencia que nos lleva a eso. En el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Pero ¿por qué llegar a ese momento? Yo me pregunto, ¿por qué llegar a ese momento cuando las cosas se pueden arreglar de una forma correcta para con Dios? Sencillo. Dios te habla, tú escuchas. Dios te dice y tú obedeces. Y obedecemos a Dios. Pero recalco, la rebeldía es la desgracia del ser humano. Versículo 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Dentro de la desgracia que se encontraba Jonás, en la desgracia, en medio de la desgracia, Jonás clama a Dios. No esperemos, estimados hermanos, estar en medio de la desgracia total y clamar a Dios. Es mejor acatar a Dios por las buenas. Hace unos días vi a un pastor, a un siervo de Dios, testificar y contar parte de su vida. Y él decía estas palabras: si yo hubiera escuchado la voz de Dios a tiempo, no estuviera en la condición en la que me encuentro en este momento.
Si yo en aquel momento que aquel pastor me estaba predicando la palabra de Dios, hubiera escuchado yo atentamente su voz, no estuviera en las condiciones en las que me encuentro en este momento. Él, por su rebeldía, por su maldad, no quiso escuchar a Dios. Y él perdió sus brazos. Él perdió sus brazos de una forma terrible por no escuchar a Dios. Y él sin brazos ahora predica, deformado todo el cuerpo, por lo que le vino a él, por la mano de Jehová. Porque la mano de Jehová, estimados hermanos, para los hijos obedientes, la mano de Jehová actúa para bien para nosotros. Pero para los hijos desobedientes, la mano de Jehová viene con furia, viene con tormento, viene con tribulación y en algunos casos la destrucción total del alma también. O sea, Dios no puede ser burlado, estimados hermanos. Dios dice: el que se constituye amigo del mundo, enemigo mío es. El que no es conmigo, contra mí es. Dios no puede ser burlado, estimados hermanos. ¿Acatamos a Dios por las buenas o acatamos a Dios por las malas? Estimados hermanos, con Dios no se juega. Estimados hermanos, Dios no puede ser burlado. Como punto número 4, Jonás reconoce su desobediencia, su rebeldía a los 3 días. A los 3 días de estar Jonás en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, estimados hermanos, Jonás reconoce su pecado, reconoce su rebeldía, reconoce su desobediencia, reconoce su pecado delante de Dios a los 3 días. Me pregunto yo, 3 días estar en un infierno total. Eso es de ser una persona totalmente malvada y perversa. Estar viendo el problema y no buscar a Dios. Estar viendo la dificultad y no buscar a Dios, no pedirle perdón a Dios. Eso es algo infernal que está en el corazón de nosotros muchas veces. Esa maldad, esa desobediencia, esa deslealtad para con Dios. Dios en su amor y en su misericordia es amplio en perdonar, pero también Dios se cansa, estimados hermanos. Dios tiene su límite y nosotros no podemos estar al límite con Dios. Nosotros debemos de estar en orden con Dios, debemos de estar en armonía con Dios. Dios sabía, estimados hermanos, que Jonás era muy rebelde, que Jonás era malvado y perverso, así como usted y como yo. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios sabía, estimados hermanos, que no solo bastaba con la tormenta, con la tempestad y que el mar estuviera embravecido. Jonás, y a Jonás no le importaba morir en las aguas. Entonces Dios dijo: este hombre no le importa esto. Entonces Dios le tenía preparado un pez que lo tragase por 3 días y por 3 noches. Ahora la pregunta sería: ¿cuánto tiempo llevamos nosotros con esa rebeldía con Dios? ¿Cuántos años llevamos nosotros esa rebeldía con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos de ser desobedientes con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en desobediencia con Dios? Jonás tuvo 3 días y 3 noches. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo de estar con rebeldía con Dios? ¿Acaso serán 5 años? ¿Acaso serán 10 años? ¿Acaso será 1 año? ¿Acaso serán meses? Estimados hermanos, ya salgamos de la rebeldía, ya salgamos de la desobediencia con Dios. Dios tiene un límite, estimados hermanos. No juguemos con el poder de Dios. No juguemos con la misericordia de Dios. No tentemos a Dios. No tentemos a Dios. Estar jugando con la gracia y con la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3. Escuche bien, hermano, porque esto depende que nosotros sigamos vivos. De esto depende que nosotros sigamos como estamos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la palabra de Dios en capítulo 3, versículo 40 en adelante: escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestros caminos. Hoy te dice Dios, estimados hermanos, a usted y a mí: escudriñemos nuestros caminos. Y busquemos y volvámonos a Jehová.
Cuando usted y yo escudriñamos nuestros caminos, nos vamos a dar cuenta. Pero cuando realmente, hermano, nosotros nos desnudamos para con Dios, cuando nosotros realmente le decimos a Dios: Señor, aquí está mi corazón, examínalo. Y mira toda la maldad y la porquería que yo tengo en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Y dice la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Escuche bien, estimados hermanos, ese versículo 42 del capítulo 3. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Fuimos desleales y nos hemos rebelado con ese Dios tan amoroso, con ese Dios tan misericordioso, con ese Dios que ha venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario, con ese Dios que quiere solo el bien de nosotros, con ese Dios que quiere solo el bienestar para su familia. Estimados hermanos, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Pero aquí están las consecuencias de todo lo que hemos visto. Tú no perdonaste. Hermano, Dios no es juego. Dios no es como usted piensa, estimados hermanos. Los pensamientos de Dios no son como los suyos. La misma palabra lo dice. Y dice ahí: tú no perdonaste. Desplegaste, escuche bien lo que hizo Dios. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Estimados hermanos, muchas veces Dios nos está persiguiendo y nos está atormentando con su ira. Y muchas veces no vemos la luz que nos alumbre. No vemos la luz que nos alumbre. Razón tenía David en decir: tu luz alumbrará mis tinieblas. Estimados hermanos, es necesario que nos arrepintamos hoy. Es necesario que busquemos la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste, escuche bien, mataste y no perdonaste. Algunos, estimados hermanos, ya murieron ahogados, como cuando tiraron a Jonás. Algunos ya murieron en el pez. Estoy hablando de la muerte física. Algunos ya están muertos. Pero usted sigue con vida porque Dios le ha dado una oportunidad más. Dios me ha dado una oportunidad más. Porque Dios, hermano, destruye. Dios destruye, Dios mata. Dios atormenta a los rebeldes. Dios destruye y atormenta a los rebeldes. Muchos rebeldes, muchos desobedientes ya murieron ahogados. Muchos desobedientes ya están muertos dentro del vientre del pez. Y dice ahí: nos perseguiste, nos mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para no... Escuche bien este versículo tan importante, porque hay muchos que oran y oran y oran y no ven la luz de Dios. Hay muchos que oran y oran y oran y no ven la misericordia, la bondad de Dios. Muchos sirven, muchos ayunan, claman y oran y cantan en las iglesias. Y dice: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Es lamentable, es triste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Estimados hermanos, estimados amigos, muchas veces Dios se cubre de nube para que nuestra oración no pase ante Él. ¿Será necesario eso? ¿Será necesario llegar a ese punto tan terrible que Dios se cubra de nube para que la oración suya y mi oración no suba delante de Él?
Estimados hermanos, nosotros debemos de conocer el carácter de Dios. Él es nuestro Padre. Y sabemos que Dios por las buenas es bueno. Y debemos de saber también que Dios por las malas. Ahí están las consecuencias, estimados hermanos. ¿De qué forma queremos buscar a Dios? ¿Por las buenas o por las malas? ¿De qué forma queremos buscar a Dios? Cuando se esté postrado en un hospital, cuando te hayan cortado miembros de tu cuerpo, cuando estés preso en una cárcel. ¿De qué forma quieres buscar a Dios? ¿De qué forma? Busquemos a Dios en estos momentos que se puede hallar. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo en el cual Dios se puede encontrar. Este es el tiempo en el que Dios puede tener misericordia de nosotros. Estimados hermanos, no juguemos con Dios. No juguemos con Dios. No juguemos a ser graciosos con Dios. Respetemos a Dios y oigamos su voz, oigamos su misericordia, oigamos su bondad y su generosidad, oigamos los planes de Dios, oigamos esa palabra hermosa de Dios para nuestras vidas. No seamos rebeldes, no botemos lo que Dios nos ha dado. No tiremos, estimados hermanos, a la basura lo que Dios nos ha dado. Lo que años hemos construido en segundos se destruye y es difícil volver a levantarse. Estimados hermanos, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Y si alguna persona inconversa escucha este mensaje, gloria a Dios. Y déjeme decirle, es necesario que usted se arrepienta y que entregue su corazón a Dios. Dios les bendiga, estimados hermanos.